Puede tomar asiento, amén. El tema que el Señor nos ha regalado en la noche de hoy es rompiendo el silencio de Dios. Rompiendo el silencio de Dios. Isaías, bueno, la introducción es, hoy Dios nos va a hablar qué es lo que hoy en día ha creado una división entre el hombre y Dios, y lo que ha hecho ocultar el rostro de Dios sobre muchas naciones, sobre muchas vidas y sobre muchas familias. Vamos a conocer qué es el motivo, por qué muchas veces no hay milagros y por qué muchas veces hay veces que nosotros clamamos, venimos a la iglesia y no sucede nada. Ven. Bueno, aquí Isaías habla, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí Isaías está explicando de que muchos en ese tiempo estaban hablando de que Dios prácticamente era como un anciano, alguien que ya no tenía la facultad de oír, la facultad de pronto de meter su mano, de salvar, de liberar a su pueblo de la esclavitud, del yugo, del pueblo enemigo. Ellos estaban sintiendo un silencio con Dios, o de pronto estaban sintiendo como esa ausencia de Dios hacia su pueblo, porque los israelitas tenían algo que se llamaba la Torá, y en la Torá había evidencias donde se habían plasmado para que las personas, las generaciones, escucharan de dónde Dios había sacado a su pueblo. Las grandes proezas, un mar abierto en dos. Dice que Dios ponía una columna de fuego en el día y ponía una columna de noche, de fuego en la noche, y una columna de nube en el día. Aquí podemos ver de que Dios en el tiempo de Moisés había hecho grandes proezas, había hecho grandes milagros, había hecho grandes prodigios, y eso estaba plasmado en la Torá, que todo joven o todo niño que naciera se le tenía que leer para que ellos conocieran que era el Dios de Israel, Elohim, el Dios, aleluya, de los israelitas, para que se dieran de cuenta que el Dios que ellos servían no era cualquier Dios, sino que era un Dios poderoso, un Dios lleno de gloria, un Dios que hacía milagros, un Dios que hacía prodigios, un Dios que rompía cadenas, un Dios que rompía los paradigmas del ser humano. Aquí no se trata de un Dios chiquito, aquí se trata de un Dios que sana, un Dios que liberta, el Dios que sirve los cristianos evangélicos es un Dios que no está muerto, sino un Dios que está vivo y hoy reina a la diestra del Padre. Pero el hecho de que Dios sea grande no quiere decir de que Él sea ausente. Existen las probabilidades de que Dios deja de hacer milagros en alguna parte. La Biblia dice que Jesucristo un día clama y dice: oh Jerusalén, cómo quise yo juntarte como la gallina junta a sus polluelos. Y dice que Jesús en aquel lugar no pudo hacer muchos milagros porque la dureza del corazón del pueblo era tan grande que el pueblo veía a Jesucristo haciendo milagros, pero el corazón lo tenían tan duro que no le permitieron hacer al Señor grandes proezas en aquel lugar. El Señor tiene grandes propósitos para Santa Rosa, pero cuando ven las clínicas llenas de heridos, cuando ven
llena de personas cuando ven la delincuencia, aleluya, aumentarse. Entonces muchos cuestionan a Dios cuando ven violaciones, ventas de niños, ventas de menores. Entonces muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Isaías dice, no es que su mano se haya cortado, no es que él esté anciano, no es que esté viejo, sino que vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho crear divisiones entre ustedes y Dios. Dios tiene el poder ahora en este momento de hacer de que el sol salga. Pero ¿qué es lo que ha creado un gran impedimento? Y son dos cosas. Una de las cosas que provoca el silencio de Dios es la falta de conocimiento. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hay alguna manera, alguna forma, existe un motivo, una causa, que por el cual Dios acorte su mano, que por el cual cesen los milagros, que por el cual cesen los prodigios, y es nuestros pecados y son nuestras rebeliones. En el libro de Éxodo, capítulo 1, dice que el pueblo de Israel demoró casi 400 años de esclavitud. 400 años donde el pueblo de Dios era oprimido, porque dice que se había levantado un nuevo rey que no conocía a José y tampoco las obras que había hecho José, y también el Dios de José. Y el pueblo de Israel en ese entonces no sabía agarrar una espada, no se sabía defender, no tenía un conocimiento claro. Y por ese conocimiento y por esa falta de claridad quién era Dios, ellos estaban padeciendo con los egipcios. ¿Cuántas personas hoy en día están siendo oprimidas por el diablo? Así como era oprimida el pueblo de Israel. ¿Cuántos años llevas tú en esclavitud? ¿Dónde estás permitiendo al diablo que destruya a tu hijo en las drogas? Donde tu marido se la ha llevado a otra mujer y estás con los brazos cruzados llorando como una niña, lamentándote, echándole la culpa a los líderes y a la iglesia. Hoy yo no vengo a hablar a la gente llorona, hoy vengo a hablándole a gente que tienen el coraje, la valentía para luchar contra el diablo y arrebatándole a tus hijos, a la familia, a tu marido, lo que Dios te ha dado, para que hoy venga y le arrebaten lo que un día Dios te dio. ¡Aleluya! Pero algo que creó el faraón, algo que crean las aflicciones, algo que crean las angustias, algo que crean las adversidades, y es que se produzca un clamor. El pueblo de Dios, cuando estaba oprimido por el rey de Egipto, dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová y Dios les mandó un libertador. El Señor ha visto tu clamor, el Señor ha visto tu angustia, el Señor ha visto tu adversidad, el Señor ha visto tus lágrimas, Santa Rosa. Él ha visto el derramamiento de sangre, Él ha visto la injusticia, Él ha visto el pecado. Y por eso son estos 3 días de campaña, para que Santa Rosa despierte y entienda que la mano de Dios no se ha cortado, su mano sigue vigente. Y esta campaña para que entienda que Él no iba a meter su mano a favor de ti. Aleluya, Dios. Aleluya, Señor, aleluya. Aleluya.
que Dios levantó el pueblo y sacó el pueblo de Israel con mano fuerte. Amén. Si el Señor tiene que utilizar la fuerza bruta para libertar a los tuyos, Él hace lo imposible. Entre más Dios le hablaba al faraón, más el corazón del faraón se endurecía. Y más Dios luchaba y mandaba a Moisés. Pero tú sabes por qué Dios hacía eso. Es porque en medio de la aflicción se produjo un clamor. La gente piensa que Dios va a responder con fuego y con hacha. El Señor responde a través de las campañas. Tú tienes que entender que este es el inicio. Este es tu éxodo. El Señor dice: hoy he venido a Santa Rosa y a decirle al principado que tiene gobernando este municipio o este pueblo, y decirle: deja ir a mi pueblo, porque haré fiesta con él en el desierto. El Señor hoy le está dándole mandato a los brujos, a los satanistas, porque hoy he dado aquí en este lugar el Rey de Gloria, y Él hoy va a libertar a su pueblo. El otro punto que produce el silencio de Dios es el pecado. Isaías dice que son ¿por qué? Vuestras rebeliones, ¿cierto? Que han hecho ocultar el rostro de Dios. El pueblo de Israel la hoja blanca que está en medio de la Biblia. Lo que significa esa hoja blanca es 400 años más, donde cesaron las profecías, donde cesaron la voz de Dios en el pueblo, donde no se había levantado en 400 años en el pueblo de Israel. No se había levantado un sacerdote que trayera palabra de Dios. Había un silencio de Dios en medio de su pueblo. La gente clamaba a Dios. La gente hacía sus ritos. La gente hacía sus sacrificios. La gente seguía clamando a Dios como lo hacemos usted y yo. Durante cuatro siglos, durante 400 años. El año se compone en 365 o 364 días. Y multiplícalo por 400. Usted sabe que es demorar 400 años sin que Dios hable. Pero ¿por qué se había ocultado el rostro de Dios en ese entonces con el pueblo de Israel? Era por la abominación y el pecado que estaban practicando los hijos de Israel. Y eso es lo que está pasando en el mundo entero. El tráfico de menores. Ya la gente no quiere transportar drogas. Transportan un niño y en la DIPUE un niño vale hasta 400 millones de pesos. Un niño de un año hasta 15 años valen 215, 300 millones. Y los niños de un año, de un mes de nacido a 1 año y medio, 2 años, para que los famosos puedan cobrar de pronto fama, tienen que sacrificar un niño para que el sacrificio sea aceptado y para que reciban, aleluya, de pronto el beneficio del diablo. Y esos son los motivos que han hecho ocultar el rostro de Dios sobre muchas naciones. Brasil tomó en el bando de Brasil, en el Río de Janeiro, un hombre que hizo el papel de Cristo y otro el papel del diablo. Hicieron una blasfemia y después vieron las consecuencias. Francia
en la inauguración de los Juegos Olímpicos, cogieron prácticamente la última cena. ¿Y quién era Jesucristo? ¿Qué representaba a Jesucristo? Un homosexual. O sea, no es que Dios haya cortado su brazo. No es que la iniquidad sea más grande que Dios. No es que el diablo tenga más poder de Dios. Tú tienes que entender, Santa Rosa, que lo único que hace que la maldad prevalezca sobre la familia y que haya cero intervención de Dios es el pecado que tienes dentro de tu corazón. Cuando vas donde un brujo y le echas brujería a tu vecino, cuando se enamora, sale a la muerte de tu prójimo, cuando odias a tu padre y a tu madre, cuando odias a tus hermanos, eso es lo que hace que el silencio de Dios permanezca en tu vida. Vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 5. Quiero que lo lean, amén. Vamos a leer la Biblia. Quiero que lea este versículo, se lo pido de todo corazón. Primordialmente estos versículos. Voy a leerlo. Hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y llamada Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada edad, avanzada. Aconteció que ejerció Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, y le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías verlo, y le sobrecogió temor. Recuerda el tema, rompiendo el silencio, amén. El pueblo de Israel demoró 400 años sin que Dios le hablara, ¿cierto? Por el pecado que tenían. Y dice que por suerte hubo un hombre llamado Zacarías, que este hombre era un hombre levita. Y dice que este hombre ejercía el sacerdocio y su mujer Elizabeth, pero tenían una necesidad. ¿Y cuál era la necesidad que tenía Zacarías, el papá de Juan el Bautista? Era de que su mujer era estéril. Podemos mirarlo de dos puntos. El anhelo de Zacarías era de que él sabía que habían 400 años que no había palabra de Jehová en el pueblo de Israel. Y él se preparó toda una vida irreprensiblemente con su esposa para traer una nueva palabra de Dios al pueblo de Israel. Él se guardó irreprensiblemente, o sea, hombre sin tacha alguna, para romper ese silencio. Pero él iba a entrar al lugar santísimo, pero tenía una necesidad.
Aquí hay personas que portan una necesidad. ¿Y cuál era la necesidad de estos dos sacerdotes? Era de que esa mujer era estéril. Y una mujer que era estéril en el vientre para los judíos era una mujer anatema. Suavecito se lo voy a decir, maldita. Portaba en su vientre una maldición. Porque las mujeres estériles, los judíos tenían la costumbre de que la mujer estéril no era venerada. ¿Qué es una mujer venerada? Honrada, porque una mujer que tuviese 8 hijos, ella era mirada en el pueblo. Pero la mujer que no podía tener hijos era una mujer que portaba una maldición encima. Era una mujer que cuando cruzaba podía dar tristeza y lástima, y la podían hasta vituperar y podían decirle de que ella estaba en pecado y por una causa Dios no le había otorgado de tener hijos. Pero este hombre entra al altar con una necesidad. Pero la única manera para que la esterilidad de Elizabeth se fuera es que él provocara romper el silencio de Dios. Este hombre, existieron 400 años donde nadie se había atrevido a meter al lugar santísimo, porque el que entrara a ese cuarto, si no estaba bien delante de Dios, quedaba muerto ahí mismo en el instante. Y ese era el temor durante 400 años, donde no existió alguien quien pudiera romper el silencio de Dios. No existió uno solo en 4 siglos, hasta que se levantó Zacarías con aquella inquietud diciendo: yo tengo que hacer de que la profecía vuelva. ¿Qué persona aquí en Santa Rosa toma la misma actitud de Zacarías? Ya basta, aleluya. De pronto los atracos, los homicidios, los adulterios, las brujerías, se tiene que levantar cual Zacarías en esta noche y hacer de que el silencio de Dios se rompa. Amén. Zacarías portaba esa necesidad en su corazón, y era de romper el silencio. Se guardó para toda una vida. Zacarías sabía que si él tenía una tacha alguna, podía morir en el altar. O sea que para romper el silencio de Dios, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un riesgo. No importando lo que piensa tu vecino, no importando los riesgos que tengas que pasar. Si tienes que soltar esa tercera mujer, pero tiene que haber un sacrificio mutuo. En las campañas siempre los predicadores o de pronto las personas dicen: Jesús sana, liberta. Sí, yo estoy plenamente convencido. Pero el Señor me hablaba y me decía: la gente hoy en día quiere milagros, pero más no quieren compromiso con Dios. Vienen a los lugares para que yo le haga un prodigio, pero más no quieren soltar el pecado. Hace 10 años yo me encontraba en las drogas. Yo caminaba consumiendo droga como todo joven, en la farándula, en los deleites de este mundo. Y me recuerdo yo, independientemente al escenario que vivía mi mamá, personalmente mío, yo llegaba a la casa y mi mamá ponía una radio que se llama Radio Esperanza. Yo tenía un sueño en las noches, eso pasó varias veces, donde yo estaba vestido como un hombre de Dios y tenía una Biblia en la mano y comenzaba a caminar hacia la iglesia y veía gente danzando y yo me despertaba. Yo decía: ¿será que yo algún día seré cristiano? Cuando yo consumía droga en las partes con mis amigos, venían cristianos a predicar y yo les decía a los amigos míos: vamos a escuchar la palabra. Y aparte de eso, iba al culto. Incluso que cuando yo estaba en 6, yo estaba perdiendo el año. Y mi mamá fue a la iglesia y me invitó. Y yo le dije: Señor, yo estoy perdiendo el año, te voy a ofrendar.
3,000 pesitos ahí para no perderlo ya. Y yo metí los 3,000 y el año lo perdí. Ya, porque Dios no soporta la sinvergüenzura ya. Perdí el año. Y clamé terrible. Pero no, lo perdí. Pero todas eso eran marcas que el Señor venía haciendo, amén. El pastor de mi mamá en ese entonces venía a la casa y mi mamá le decía, pastor, ¿quiere comer? Y el pastor decía, sí. Mi mamá le servía una mojarra al pastor y yo lo observaba. Y mi mamá le decía, pastor, ¿quiere más? Y el pastor repitió. Y yo me quedé con la duda. Y después a la semana siguiente voy al culto y le dije, pastor, usted es comelón. Y él me dijo, no, hijo, sino de que tenía 3 días sin comer. Y eso me marcó. Después de eso, ya mi vida se fue empeorando, consumiendo drogas. Llegaba a la casa a las 3 de la mañana bien endrogado. Cuando yo me acostaba en la cama, mi madre a la media hora, todas las noches hacía lo mismo, todas las noches. Cogía aceite y me lo untaba de pie a cabeza. Yo sentía el aceite que ella me untaba, pero tenía temor de decirle algo, amén. Porque cuando ella decía la palabra Jesús, mi cuerpo se paralizaba. Y ella decía, Señor, mi hijo hoy en día está consumiendo droga, está perdido en la delincuencia, está andando con personas que no tienen que andar. Las personas me dicen, la gente, que en cualquier momento lo puede encontrarlo en la esquina con unos balazos, pero él te va a servir. Él va a ser un evangelista, él va a ser un predicador. En el nombre de Jesús yo lo declaro. No creo lo que me dice el diablo. Él te va a servir. Y lo hizo así durante mucho tiempo y con Radio Esperanza encendida. Después de eso, yo me sentía tan triste. Y yo le dije, mami, yo quiero como llegar a un internado y coger fuercecita. Y tú sabes, mami, me llevaron a un internado que se llama Semí. Cuando estaba en aquel internado, a la hora de estar ahí, que mi mamá se fue, me quería volar y estaba desesperado. Yo dije, ¿qué hice? Pero estando en el internado, demoré 7 días dentro ahí, de ese internado. Y todos los días, a las 3 de la tarde, venía un psicólogo. Y este hombre nos ponía a hacer dinámica, y entre esas dinámicas ponía un televisor para que uno cantara la música que uno quisiera. Yo canté una música de un reggaetonero en ese entonces, pero una muchacha cantó una adoración que se llama Levanto mis manos. Cuando ella cantó esa adoración, yo me acordé de Dios que le servía mi mamá. Se creó un vacío en mi corazón. Yo cogí y cuando me acosté en la madrugada, yo le dije, Señor, sácame de este lugar, haz algo. Y después tú y yo nos ponemos a cuenta en lo que yo voy a hacer por ti. Y a los 2 días estuve fuera del internado. Cuando llegué a la casa, mi madre toda preocupada porque me había escapado. Voy a decirle, me escapé del internado. Era terrible. Yo creé un escape con unos varones ahí y todo salió a la perfección. Yo era el de la idea. Dormimos al vigilante y que el vigilante me perdone ya. Porque son cosas. Total que salí del internado. Mi madre llamaron y dijeron, tu hijo se escapó con otros 5 más. Me estaban buscando por toda Cartagena. Buscándome, mi papá, porque mi papá era político y tenía influencia por cielo y tierra. Yo estaba en un lugar escondido. Entonces, yo ese mismo día tomé la decisión de ir a la casa. Cuando fui, mi mamá se impactó y comenzó a llorar. Mi mamá dijo, Tony, en el internado tú te podías restaurar. ¿Qué te pasó? Le dije, mami, me sentía mal y me escapé. Estuvo mal, pero cuando yo me acosté a dormir, mi madre y mi papá me iban a mandarme para Bogotá, en un internado de 5 años, que ese internado salía muchacho profesional. 5 años preso. Yo no sabía. Pero en la casa llegó una hermana que es mi madre espiritual. Se llama Alma Mangón. Y mi mamá comenzó a llorar y comenzó a explicarle de que me había escapado. Y le dijo, hermana, a la verdad que las esperanzas que tenía mi marido, mi esposo, ya se han perdido porque Tony
ahora va a volver a lo mismo. Y tenemos pensado hacer esto y esto y esto. Y la hermana dijo, no. ¿Por qué mañana mejor no lo llevas miércoles a la iglesia central donde está el pastor Álvaro Vanega y tratas de que Cristo lo cambie? No lo metas en un internado, porque el hombre no puede cambiar a otro hombre. Esta vez arriesga, aleluya, la oportunidad que tiene y llévalo a la iglesia central. Al día siguiente me levanté y mi mamá me dijo, vámonos para la iglesia central. Y dije, vamos. Y yo fui. Y cuando yo voy a la iglesia central, cuando yo iba en la moto, yo sentía dentro de mi corazón como algo que me decía, vete, ¿qué haces ahí? Vete de la campete para allá, no vayas para la iglesia, ya no vayas. Mira, yo sentía voces que me hablaban y sentía algo horrible. Cuando llegué a la iglesia central, había que esperar cita. Habían como unas 15 hermanas delante mío, hermanos y hermanas. Y cuando yo estaba ahí, me entró el desespero de consumir. Algo me decía, vete, vete. Y era tanto que yo comencé a llorar. Yo me paré, yo le dije, mami, ya estoy dándome de cuenta que este problema no es humano. Yo siento que hay algo dentro de mí que me está hablando. Y abría y decía, hermana, ¿cómo se llama la hermana, mami? Beta, para mía, bebé, me siento mal. No, tienes que esperar. Y yo, bueno, gloria a Dios. Me ponía a recorrer toda la iglesia central. Recorrer, yo llorando, le decía, Señor, Padre, mira, Señor, Padre, ¿qué es lo que tengo dentro? Padre, saca esto de aquí. Padre, me voy a morir. Quería como ganas como de tirarme el ombú, porque era algo, un tormento terrible. Me entraron ganas de orinar. Cuando llegué, le dije, mami, tengo ganas de orinar. La hermana Berta me dijo, hijo, en el segundo piso hay un baño, ahí puedes orinar. Yo subí al segundo piso. Cuando subo al segundo piso, oriné. Cuando iba saliendo, estaba escuchando, había un tercer piso. Y escuché, había unas escaleras para abajo y unas escaleras para arriba. Y escuché como la voz angelical. Sentí algo literal que me llamaba y me decía, ven. Y comencé a sentir paz. Cuando iba subiendo la escalera, había un grupo de ancianos. Cuando así subí, los ancianos se quedaron así como sorprendidos, porque decía un cartel antes de entrar, no prohibido el ingreso a personas no autorizadas. O sea, yo me volé los conductos. Cuando estaba ahí, los ancianos se quedaron en silencio y yo les dije a ellos, antes Jesús tocaba las puertas de mi corazón, pero Él hoy no tiene la necesidad, hermanos míos, porque yo hoy automáticamente le abro las puertas de mi corazón. Cuando yo di esas palabras, ellos se pusieron en pie y una anciana que estaba en medio dijo, tráiganlo, porque el Espíritu Santo lo va a libertar de la condenación o de la esclavitud que él tiene. ¡Aleluya! Cuando estaba en aquel lugar, me pusieron en la mitad. Mi mamá, al ver que me demoraba, subió y la pusieron también en medio. La hermana, puro anciano, era ayuno de ancianos que estaban haciendo. Y el propósito era para que la iglesia central permaneciera de pie, amén. Porque detrás de nuestro presidente hay rodillas orando día y noche, amén. La anciana me puso en la mitad y me puso las manos en el pecho y me dijo, hijo, todo el tiempo has querido estar en la buena onda, pero hoy le has permitido de que Jesús entre a tu corazón, pero tu decisión no fue obligada, sino que tu decisión fue voluntariamente. Y Dios no menosprecia un corazón contrito y humillado. Amén. Voy a orar por ti para que el Señor hoy te haga libre y para que seas un instrumento de nuestro Señor Jesucristo. Y a medio cierra tus ojos. Todos los ancianos se agarraron de las manos y comenzaron a clamar y comenzaron a orar. Y desde ese momento sentía que algo dentro de mí se desprendía. Yo sentía
demonios literales, cosas dentro de mi interior que se desprendía y comenzaba a sentir una profunda paz que no lo da ni el alcohol, que no lo da ni la droga, que no lo da ni las mujeres, que no lo da ni el vicio, no lo da ni el mundo, no lo da nadie. El hombre tiene que entender que el gozo que da Cristo es diferente al que el mundo me ha brindado hasta el día de hoy. Y desde aquel día los ancianos me dijeron: vas a ser una gran columna de nuestra misión. Y hay propuestas que se me han venido, pero eso siempre lo he tenido claro: serás columna en nuestra misión. Y hasta el día de hoy estoy sirviéndole a la misión Boston, aleluya. He sido de servicio toda mi vida y seguiré siendo de servicio, porque Misión Boston imparte muerte. La iglesia Misión Boston impartimos vida. Aquel que llega no se muere, aquel que llega recobra vida. Porque mi familia lo tuvo y Misión Boston fue un canal, amén. Cuando yo me bajo, el pastor Álvaro Vanegas cierra con broche de oro. Entré y demoré 5 horas sentado ahí en la silla. Yo no demoraba ni un minuto en mi casa. Demoré 5 horas ahí pensando. Me entraron a la cabina, me explicó al pastor lo que hacía, y el pastor Álvaro me dijo: muchos jóvenes aparentan ser libres, pero en sí son unas celdas vivientes. Están libres, pero a la vez están presos. Pero hoy Dios te abre esa cárcel espiritual y hoy Él te hace libre. Me impuso las manos y hasta el día de hoy le sirvo a Cristo con lucha y con prueba, pero el Señor, por su infinita misericordia, me ha mantenido de pie. Yo quería una necesidad. Zacarías, el papá de Juan, su mujer era estéril. Pero cuando él entró a la presencia de Dios, la maldición que tenía Elizabeth en el vientre desapareció. El Señor quiere arrancarte hoy esa maldición, pero el Señor no solamente quiere darte el milagro, sino que también tú tengas un compromiso con Él. Ya para terminar, el libro, esto sí lo voy a leerlo yo. El libro de Lucas, capítulo 8, versículo 43 dice: pero una mujer que padecía de un flujo de sangre desde hace 12 años, he aquí había gastado en médico todo cuanto tenía, por ningún había podido ser curada, y se la acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Jesús, cuando iba caminando, todo el mundo, gente enferma, le estoy diciéndole algo que el Señor me lo iluminó y en mi corazón me lo habló. Gente enferma que lo agarraba, gente enferma que lo mismo que hacía la mujer flujo de sangre, lo hacían todos los que estaban detrás de Jesucristo. Estaban detrás de Jesús por una necesidad. Querían un milagro, pero más no querían servirle, y por eso no habían desatado la gloria del Maestro. Pero la mujer del flujo de sangre arriesgó su vida y tocó el manto y rompió el silencio de Dios. Y en el momento, lo que ella estaba padeciendo por 12 años, por un instante desapareció. Cuando te hablo de romper el silencio de Dios, es provocar el milagro que tú has venido a buscar. La mujer del flujo de sangre, cuando Jesucristo le dijo: hija, ve que solamente no eres sana, sino que eres salva. O sea, la mujer del flujo de sangre no solamente quería la necesidad, sino que también quería servirle a Él.
Amén. Y cuando tú vengas con la actitud de también querer servirle a Cristo, entonces vas a romper el silencio de Dios. Hoy, ¿quién está dispuesto? ¿Quién quiere? Y le dice, predicador, yo hoy quiero romper el silencio de Dios. Hoy te invito a que vengas al altar. Aleluya.